Recording in progress. Buenos días, jóvenes. Estamos trabajando con matriz reducida. Para hablar de matriz reducida, primero tenemos que hablar de un concepto de entrada principal. Cuando hablamos de entrada principal, este es un concepto que aplica a cada renglón. Ahora, cuando nosotros estemos hablando de los conceptos de renglón, en algunos libros se usa fila o renglón en otros. Nosotros vamos a usar renglón porque así lo usa el libro de texto. Entonces, en algunos libros ustedes que encuentren que se refiere a la fila, estamos hablando también de renglones. Entonces, este concepto de entrada principal aplica a cada renglón y se refiere al primer valor que encontremos que sea diferente de 0. Note, no importa si es positivo o si es negativo. La entrada principal en cada renglón se refiere al primer número que encontremos que sea diferente de 0. Y aquí los tengo marcado en rojo, cada entrada principal de un renglón. No importa dónde se ubique. Y puede ser positivo o negativo. Teniendo en cuenta este concepto, vamos a la hojita de matriz reducida que ustedes tienen a mano y vean que una matriz está reducida si cumple con los siguientes requisitos. En primer lugar, dice que la entrada principal de cada renglón es 1. Eso quiere decir que independientemente de dónde se encuentre, el primer requisito que nosotros vamos a encontrar es que la entrada principal debe de ser 1. Mire, cada entrada principal, la tengo aquí marcada en rojo. Recuerde que la entrada principal se refiere al primer número que encontremos que sea diferente de 0. Pero ya para que esté reducida, ese número que encontremos que sea diferente de 0 tiene que ser únicamente 1 positivo. El segundo requisito que vamos a encontrar es que cada renglón tiene su entrada principal, pero esa entrada principal está abajo y a la derecha de la anterior. Entonces, aquí tenemos ya el segundo requisito. Miren, cada entrada es 1. Y note que la primera entrada principal está en la entrada 1, 1. Pero la segunda entrada principal, o sea, la del segundo renglón, está en el renglón de abajo, pero está una columna a la derecha. Una columna a la derecha. Ahora, noten que la entrada principal del renglón 3 está abajo y 2 columnas a la derecha. Ahora, aquí no dice que tanto a la derecha, solamente dice que cada renglón va a estar abajo y a la derecha del anterior. Entonces, ojo, el segundo requisito es que una vez que usted nota que la entrada principal es 1, tiene que observar que la entrada principal entonces va a estar abajo y a la derecha de la anterior. No importa cuántas columnas a la derecha, lo que importa es
que está a la derecha del anterior. Tercer requisito. Este tercer requisito se va a dar únicamente si hay renglones que no tienen entrada principal, o sea que son puros ceros. Si un renglón son puros ceros, tiene que estar en la parte de abajo de la matriz. Eso quiere decir que esta matriz que está acá está reducida completamente, porque cada entrada principal es 1, cada entrada principal está abajo de la derecha de la anterior, pero esa no tiene renglones de puros ceros. Entonces está reducida. Igual, la del tercer paso también está reducida, porque cada entrada principal es 1, cada entrada principal está abajo de la derecha de la anterior, pero esa como sí tiene renglones de puros ceros, esos están en la parte de abajo de la matriz. Y ahí obtenemos una matriz reducida completamente, ya sea el caso del punto 2 o del punto 3, porque este punto 3 es si existiese un renglón así. Lastimosamente, no todas las matrices nos las van a dar reducidas. Es más, yo creo que ninguna. Entonces nosotros tenemos que reducir esas matrices. Y para reducir las matrices, nosotros hacemos las operaciones elementales sobre renglones. Operaciones elementales sobre renglones. La primera, intercambio de dos renglones. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y noten que aquí tenemos un renglón con una I y un renglón con una J. O sea, diferente numerito el que va a ir ahí como subíndice. ¿En qué caso vamos a utilizar esta operación elemental? Nosotros tenemos esta matriz. Y nosotros vemos que la entrada principal del renglón 2 es este menos 3. Pero el requisito de la matriz reducida dice que ese menos 3 debería de ser un 1, porque es el valor abajo de la derecha más cercano del anterior. Pero cuando ubico que esa debería de ser la entrada principal, al mismo tiempo veo que abajo hay un 1. Entonces, como abajo hay un 1, se me ocurre que puedo cambiar el renglón 2 con el renglón 3. Para que en lugar de menos 3 aquí, me quede un 1. Veamos cómo sería la operación. Normalmente, cuando usted escribe el procedimiento, porque este es el procedimiento, esto que tengo marcado ahí. Cuando usted escribe un procedimiento, usted lo escribe a la par del renglón que usted desea afectar o el que le interesa resaltar. En este caso, a mí me interesa afectar el renglón 2, porque yo quiero que el renglón 2 tenga un 1. Entonces, el procedimiento lo voy a escribir a la par del renglón 2. Ahora, ¿qué voy a escribir a la par del renglón 2? Voy a escribir esta fórmula. Esta fórmula, a la izquierda de la fórmula pongo de dónde salen los datos. Y yo necesito que el 1 que va aquí sale del renglón 3. Entonces yo digo renglón 3.
Ese es de dónde salieron los datos, de dónde van a salir o de dónde salieron los datos. Del renglón 3. Ahora, pongo esta flecha para decir que voy a cambiar. Y aquí, al lado derecho de la fórmula, pongo el destino de los datos o a dónde van a ir a dar esos datos que estoy buscando. En este caso, los datos van a ir a dar al renglón 2. El renglón 1 no tiene nada que ver. Entonces, cópielo. Porque en esto solo está afectándose el renglón 3 y el renglón 2. Entonces, el renglón 1 se copia tal y como está. Ahora, en lugar de escribir el renglón 2, voy a escribir lo que está en el renglón 3, dice acá. Y el renglón 3 es 0. Miren, el 1 que necesitaba. Pero como usted cambia un renglón completo, y ahora en lugar del renglón 3, usted escribe lo que estaba en el renglón 2. Entonces, en este momento, usted ya tiene que la entrada principal del renglón 2 es un 1. Como estas matrices llevan una secuencia, entonces conecte la matriz con una flechita. No importa si la pone arriba o abajo. Solo pongan una flechita para que se sepa dónde va la secuencia. Miren. La puede poner aquí o la puede poner abajo. Veamos la segunda operación elemental. Segunda operación elemental. La segunda operación elemental consiste en multiplicar un renglón por un escalar k diferente de 0. Ahora, en el caso anterior, usted necesitaba que esta entrada fuera 1. Y la ventaja es que abajo había un 1. Entonces, por eso hizo el cambio de renglones. Pero sucede que en este momento usted necesita que esta entrada principal sea 1, pero abajo no hay un 1. Es otro número. Entonces usted necesita afectar directamente el segundo renglón. Y para ello va a utilizar el inverso de la multiplicación. Porque en este momento usted lo que está buscando es encontrar un 1. Usted quiere que ese 3 se le vuelva 1. Entonces va a usar el inverso de la multiplicación. Como el renglón a afectar es el segundo, vamos a usar el inverso de la multiplicación y la operación que querramos la vamos a escribir a la par del segundo renglón. Es importante que siga estas reglas, que no son obligatorias seguirlas, pero cuando ya tenemos un ejemplo completo y, por ejemplo, cuando trabajamos con el simplex, nos damos cuenta si la respuesta está buena hasta el último paso cuando la comprobamos. O sea, nos damos cuenta en la mera comprobación. Y si cometimos un error, entonces es más fácil que usted revise para corregir el ejemplo si tiene bien organizada la información donde está escrita. Por eso siga los pasos de escribir a la par del renglón a afectar
y que a la izquierda ponga la operación de dónde saco los datos y a la derecha hacia dónde van los datos. Y mire que aquí la letra es sub i y aquí sub i, porque voy a afectar un solo renglón. En cambio, en la operación elemental anterior era sub i y sub j, porque estaba involucrando dos renglones diferentes. Ahora, ¿cómo calculo yo el inverso de la multiplicación? Este número no es complicado. Si el número es un entero, el inverso de la multiplicación es que usted agarre ese número entero y lo mande de denominador de 1. Mire. No se complique. Si el número es un entero, usted mándelo de denominador de 1. No tiene que inventar. Ya vamos a ver cuando sea una fracción. Pero si el número es un entero, usted sencillamente lo manda de denominador de 1. ¿Qué va a multiplicar ese escalar? Como el renglón que quiero afectar es el renglón 2, entonces voy a multiplicar el renglón 2. Y ese resultado quiero ponerlo en el mismo renglón 2. Ese resultado lo voy a poner en el mismo renglón 2. No se les olvide conectar la matriz. Con una flechita, póngala ya sea arriba o abajo, donde usted quiera. Veamos cómo quedaría. El renglón 1 y el renglón 3, como no se afectan, cópielo, tal y como está. Pero el renglón 2, cada entrada del renglón 2 la va a multiplicar por el escalar. Entonces usted dice 1/3 por 0 me da 0. 1/3 por 3 me da 1. Y ahí obtengo el 1 que yo necesito. Pero este mismo 1/3 afecta los demás valores, porque digo 1/3 por 1. Y noten que aquí ahora afecto los demás valores de ese renglón. Obtengo el 1 que necesito, pero afecto el resto del renglón. Ahora, ¿qué sucede si ese escalar que necesito es para un número fraccionario? Mire, usted tiene la entrada principal de cada renglón en 1, pero necesita que esta entrada principal del renglón 3 sea un 1 para que esté completa la reducción. Recuerde que usted tiene 3 renglones. Entonces lo que usted escriba, escríbalo a la parte del tercer renglón. Ahora, si el número dijimos era un entero, usted mándelo de denominador de 1. Si el número es una fracción, usted sencillamente dele vuelta a la fracción. Ya vamos a ver el signo. Mire, si dice 2/5, usted dele vuelta, 5/2. Cualquier fracción que sea, usted solo dele vuelta. Si dice 2/5, la fracción del escalar va a ser
5 medios. Ahora, ese escalar va a llevar el signo del número a reducir. Este 3, como está positivo, el escalar salió positivo. Pero este 5 medios está negativo. Entonces el escalar sale negativo. Entonces usted va a poner el signo que tiene el escalar. Si es positivo, el escalar sale positivo. Si el número a reducir es negativo, el escalar sale negativo. Ahora, ¿qué va a multiplicar ese escalar? Ese escalar va a multiplicar el renglón que deseo reducir. En este caso, el renglón 3. ¿Y a dónde quiero ubicar ese resultado? En el mismo renglón 3. Y no se le olvide conectar la matriz. Me queda como el renglón 1 y el renglón 2 no se afectan, cópielo tal y como está. Y aquí vamos a resaltar otro detalle. Cuando usted esté reduciendo un renglón con un escalar para hacer un 1, donde hay ceros, solo copie los ceros, porque ese cero no le va a afectar nada. Porque usted va a decir menos 5 medios por 0. Y recuerde que todo número multiplicado por 0 me da 0. Ahora, y en el valor que me interesa, usted dice, menos por menos da más. Y menos 5 medios por 2 quintos. Y obtengo el 1 que necesito. Entonces, la segunda operación elemental obtengo al final un 1. Afecto un renglón completo, pero lo que obtengo es un 1 como entrada principal. Vamos a la tercera operación elemental. Tercera operación elemental. Multiplicar un renglón por un escalar k diferente de 0. Aquí ya tenemos el inverso de la suma. Recuerde que en el paso anterior era el inverso de la multiplicación. Pero aquí vamos a buscar el inverso de la suma. Ahora, ¿en qué caso lo vamos a usar? Por ejemplo, lo vamos a usar en diferentes situaciones. Vamos a mencionar una. Por ejemplo, veamos estas matrices que están reducidas. Si ustedes notan, para que una entrada principal esté abajo a la derecha de la anterior, abajo de cada uno hay puros ceros. No importa cuántos, pero abajo de cada uno son puros ceros. Para que nosotros podamos decir que la matriz está reducida, notemos que abajo de cada uno son puros ceros. Entonces, eso quiere decir que tenemos que reducir a 0 este menos 5. Para que este 6
o donde está la entrada, que está ese 6, se vuelva una entrada principal. Porque en este momento el renglón 3, la entrada principal está en el menos 5. Entonces, al hacerlo 0, la entrada principal pasa a ser la siguiente columna. Entonces, vamos a reducir a 0 este menos 5 y este 4, para aprovechar que tenemos dos valores ahí. Ahora, noten que estoy reduciendo la segunda columna. Y para reducirla voy a usar el segundo renglón. Y mi referencia va a ser el 1 que está entonces en el segundo renglón. Repito, yo estoy reduciendo en este momento la segunda columna. Y para reducir la segunda columna, voy a usar como referencia el segundo renglón. Porque en el segundo renglón está el 1 que necesito reducir la segunda columna. Ahora, el inverso de la suma de 4 es menos 4. Y el inverso de la suma de menos 5 es más 5. Entonces usted solo cámbiele el signo. El que es positivo, el inverso sale negativo. El inverso de la suma. Y el que es negativo, el inverso de la suma sale positivo. Entonces solo tiene que cambiarle el signo. El positivo sale negativo y el negativo sale positivo. Recuerde, al reducir la segunda columna, su referencia es el segundo renglón. Menos 4, que es el inverso de la suma, va a multiplicar el renglón 2. Porque aquí donde está la referencia, o sea, el 1. Ese resultado se lo vamos a sumar al renglón 1. ¿Por qué el renglón 1? Porque en el renglón 1 está el 4 que estoy reduciendo a 0. Y ese resultado lo quiero en el mismo renglón 1. Porque cuando usted encuentre el 1, cuando usted encuentre el 0, usted quiere que se ubique en lugar del 4. Conecte la matriz. ¿Y qué me queda? El renglón 2 es la referencia, porque usted está reduciendo la columna 2. Entonces, como el renglón 2 es el que está reduciendo como referencia, ese cópielo, porque ese no se va a afectar. Usted va a afectar ahorita el renglón 1 y el renglón 3. Pero el renglón 2 es la referencia y por eso no lo va a afectar y lo copia. Ahora, en este caso el renglón 2 es el que tiene la referencia, o sea, el 1. Cuando usted se encuentre que el renglón de referencia tiene un 0 y va a realizar esta operación, entonces cuando haya un 0 en el renglón de referencia, esa columna cópiela, así como está. Porque esa columna no va a cambiar. Entonces, repito, usted copie el renglón de referencia. ¿Cuál es el renglón de referencia?
Bueno, como en este momento usted está reduciendo la segunda columna, entonces el renglón de referencia es el segundo renglón. Pero en el renglón de referencia hay un 0. Entonces esa columna donde está el 0, cópiela porque no se va a afectar. Y me queda menos 4 por 1 menos 4 más 4 me da 0. Usted obtiene el 0, pero recuerde que usted está afectando todo un renglón. Entonces, usted sigue diciendo menos 4 por menos 2 me da 8 positivo. Menos 3 me queda 5. Entonces, usted reduce a 0 los valores que desee hacer. Pero afecta todo el renglón porque usted está operando un renglón con otro. Veamos el de abajo. Menos 5. Inverso de la suma, 5. 5 multiplica el renglón 2. ¿Por qué renglón 2? Porque usted está reduciendo la segunda columna. Y la referencia para reducir la segunda columna es el segundo renglón. Y noten que en el segundo renglón está el 1. Entonces, por eso el 5, que es el escalar inverso de la suma, el 5 multiplica el renglón 2. ¿Y qué hacemos con ese resultado? Se lo sumamos a donde está el 5 que habíamos sacado el inverso, o sea, al renglón 3. Y queremos que ese resultado sustituya ese mismo 5, o sea, que quede en el mismo renglón 3. Entonces decimos 5 por 1, 5 positivo. Menos 5 me da 0. Pero recuerde que afecta todo el renglón. 5 por menos 2, menos 10, más 6, menos 4. Y ahí tenemos ya reducida la segunda columna. Noten que ustedes están operando renglones, pero lo que se ve reflejada la reducción es en la columna. Entonces tengan en cuenta ese detalle. Usted multiplica, reduce, opera renglones, pero lo que ve reflejado es reducción de columnas. Ahora, el siguiente paso ya sería reducir este 4, ¿va? Pero para reducir ese 4, ya usamos esta operación elemental. Entonces, estas son las 3 operaciones elementales que nosotros vamos a utilizar. En la tercera operación elemental, al final lo que obtenemos es ceros. En la segunda operación elemental, al final lo que obtenemos son unos. Entonces, cuando usted esté reduciendo una matriz, usted dice, bueno, yo necesito que este valor puntual es 1 o es 0. Bueno, si es un 1, segunda operación elemental. Si es un 0,
tercera operación elemental. Ahora, esta operación elemental lo que hace es que me cambia renglones. Aquí usted no realiza cálculos, lo que hace es que cambia un renglón con otro. Ahora, el cambio lo hace porque usted necesita al final un 1. Entonces podríamos decir que esta operación elemental al final lo que le devuelve es un 1. Y aquí involucramos dos renglones. En esta segunda operación elemental, al final lo que obtiene es un 1. Y aquí solamente afecta un solo renglón. Y aquí en esta operación elemental, lo que obtiene es un 0. Pero utiliza un renglón para afectar otro. Y el renglón que utiliza es el que llamamos renglón de referencia. Más adelante le vamos a llamar renglón pivote, pero en este momento le vamos a llamar renglón de referencia. Estas son las 3 operaciones elementales que ustedes van a estar utilizando. Así que por favor repásela. Vea los videos para que podamos trabajar el lunes con ello. El lunes, jóvenes, vamos a trabajar con reducción de un sistema de ecuaciones. Así que necesitamos que repase esto, tenga esta misma hojita a mano porque necesitamos recordar las operaciones elementales y vamos a reducir un sistema de ecuaciones. Entonces, como nos va a tocar hacer algunos cálculos, tenga a mano su calculadora para que así podamos trabajar adecuadamente. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, entonces nos vemos el lunes con reducción de un sistema de ecuaciones. La otra semana nos toca hablar de reducción de un sistema de ecuaciones y de matriz inversa. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el lunes. Por favor, estudien, muchachos, y pasen un buen fin de semana. Nos vemos, Lee. Nos vemos el lunes, jóvenes. Por favor, estudien. Record